Buenos días, hermanos y hermanas. Vamos a iniciar la escuela bíblica dominical correspondiente a este domingo. Estamos iniciando un nuevo tema que comenzamos ahora a partir del mes de agosto, ¿verdad? Hermano Miguel nos dirige en oración para iniciar. Buen Dios y Padre que estás en los cielos, alabamos y glorificamos tu nombre. También, Padre, porque nos has dado un día más de vida y permítenos, Padre, que podamos gozarnos en este sermón y en esta celebración que vamos a tener acá, y que tu gracia y tu misericordia nos acompañe y que traigas con bien a los que vienen en camino y que la honra y la gloria sean para ti. En tu nombre te lo pedimos, Señor. Amén. Amén. Gracias, hermano. Venimos de estar reflexionando en los 10 mandamientos, ¿verdad? Eso lo hicimos el primer domingo. El segundo domingo lo que hicimos fue ver otro pacto, pero con Josué. Los 10 mandamientos quiere decir de que son de estricto cumplimiento, ¿verdad? No es, o sea, son mandatos, no son, si queremos lo hacemos y si no queremos no los hacemos. O nos levantamos, ahora tengo ganas de cumplir los 10 mandamientos, pero otro día nos levantamos, amanecemos, no, y quizás solo 5 voy a cumplir, 5 no, ¿verdad? Entonces todo lo que tiene que ver con Dios no es según la voluntad del ser humano. Y yo creo que sí es la inmensa mayoría de personas así lo asumen. Como que por eso es que yo decía a finales de junio, yo decía de que quién es Dios para nosotros. Es un accesorio. Eso es un accesorio. Cuando yo tengo ganas me lo quito y me pongo otro. Igual ustedes, ¿verdad? Yo me imagino que ustedes como mujeres, depende del vestido, supongo yo, de la ropa que se pongan, así son los aritos, o el ánimo, no lo sé, ¿verdad? ¿Cuál es el criterio? Pero sé cuál es mi criterio para esto, ¿verdad? Aunque yo no sigo mucho esa cuestión, ¿verdad? Pero yo con eso de lo del cincho, no, que el reloj en la mano izquierda, no va. Pero estos son accesorios. Los mandamientos no son accesorios. Dios no es accesorio. Tengo ganas de ser cristiano, ¿verdad? Esta semana me visto de Dios, ¿verdad? Pongo a Dios, leo la Biblia. ¿Por qué? Porque estoy en ese modo. Estoy en esa actitud. Eso no es así. O sea, ser pueblo de Dios no es ese tipo de actitud, no es cuestión de actitud en el sentido del estado de ánimo. Si se fijan, muchas veces en la actualidad lo que hacemos nosotros es que hay mucha difusión de que el evangelio, hay muy poco evangelio, si lo pudiésemos medir. Se predica muy poco de la palabra de Dios y lo más que se hace es una charla motivacional. Por eso es que van los chistes ahí, ¿va? Para hacer sentir bien a la gente. En la medida de que la gente esté bien, yo estoy bien. Pero como no es a mí, ustedes nadie se salva por mí, ¿va? Por la gracia de Dios. Y entonces, sino que es por Dios que nos salvamos.
Entonces tendría que ser lo contrario. La palabra de Dios debería de ser el 95% y lo anecdótico el 5%. Anécdotas son las cosas que a veces contamos. Bueno, me refiero a mí, yo cuento. Todo lo que cuento son experiencias que me han ocurrido. No son inventos, ¿verdad? Ni historias, ni... Vimos los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos son de estricto cumplimiento. No desear nada de tu prójimo significa no desear nada de tu prójimo. Nada. No solo las cositas que aparecen ahí. Esos son ejemplos. No vas a codiciar la mujer, pero tampoco el hombre de tu prójima, ni de tu prójimo, ni su animal, ni su buey, etcétera, etcétera. Ni su casa, perdón, ni sus criados. Que una cosa es esto, ¿verdad? Codiciar. ¿Qué es codiciar para ustedes? Querer. Desear algo, querer. ¿Cómo? Exacto. Y que va a procurar hacer todo para quitarlo. Eso es codiciar, ¿va? Mira, qué bonita la casa del vecino, ¿va? Eso no es codiciar. Qué chula, qué bonita, qué lujosa. Eso no es codiciar. Codiciar es, qué desgraciado ese, ¿verdad? Ni trabaja porque todo el día pasa ahí y mira la casa que tiene. ¿Cómo haría yo para destruirle la casa? Me revienta de que esté bien esa gente. Ahí sí. ¿Por qué? Porque es una actitud pecaminosa. Vaya. Pero también con la mujer y con el marido de la vecina, ¿verdad? Jesús lo pone más radical eso, ¿verdad? Jesús viene a profundizar los 10 mandamientos, no los viene a quitar, los viene a profundizar, porque la religión judía no cumplió con lo que debió cumplir y malinterpretó todo. Pero eso vamos a verlo de aquí a diciembre, primero Dios. Vale, entonces, los 10 mandamientos tienen que ver de estricto cumplimiento. ¿Cuáles de los 10 mandamientos? Todos. Toditos. El pacto con Josué es otro, ¿verdad? El hombre está viejo, ya se va a morir y necesita el relevo generacional. Nadie es eterno, Moisés no es eterno. El único eterno es Dios, Jesús, el Espíritu Santo. De ahí nadie. Todos somos finitos. En este sentido, entonces, Josué convoca a los ancianos, a los jefes. Ahí dice Reina Valera príncipe, pero no había realeza. Lo que quiere decir en hebreo son jefes, jueces, jefes, ancianos. No. La religión católica utiliza a los cardenales como que fueran príncipes. Los cardenales son los príncipes de la Iglesia Católica, ¿verdad? Pero esa es su forma de interpretar, ¿verdad? Porque el Papa es como que fuera su cabeza, ¿verdad? Entonces los cardenales son los que vienen después de él, después del Papa. Y el color rojo que tienen los cardenales es porque asumen un compromiso de defender la Iglesia aún a costa de su sangre. Por eso es que se visten de rojo. No es porque les luce, ¿verdad? Por el color de la piel ni nada de eso. Bien, viene Josué, entonces se reúne con los jefes, con los jueces, los ancianos. Se reúne y les dice, mire, fíjense que yo estoy viejo, ¿no? Y es necesario hacer un pacto nuevamente con la gente, con el pueblo. Todavía no llegan a ser pueblo. Imagínense de dónde venimos y todavía no son pueblo. Sociológicamente hablando, al momento de Josué,
no son pueblo todavía, ni sociológica, ni tampoco del pueblo de Dios, menos. Entonces la gente todavía no es pueblo. Yo les hablé en esa ocasión, el domingo pasado, que ellos estaban organizados de otra manera, socialmente. ¿Se acuerdan? Vaya. ¿Cómo estaban organizados? Por tribus. Muy bien. Estos son todos los que salieron, dijéramos, de Egipto. Esta es la gente que salió de Egipto. Entonces, como dice la hermana, estas eran las tribus. ¿Cuántas eran? 12. Muy bien. Vaya, pero sigamos con la organización. Esa es solo la parte más grande de la organización. ¿Cuál era la que viene después de esta? Más pequeña. Exacto. Clanes. Muy bien. Entonces esta tribu estaba organizada por clanes. Exactamente. De eso no se sabe cuánto. Y así las tribus estaban formadas por clanes. ¿Y los clanes por qué estaban formados? Por familia, exactamente. Y así sucesivamente, ¿verdad? Vale. Muy bien. Por eso es que decían, los hijos de, era la familia, formaban un clan. Por decir, los hijos de José eran estos. Los hijos de Luis eran estos. Los hijos de Douglas eran estos. Y así sucesivamente, ¿verdad? Entonces, la primera organización social era la familia. Varias familias formaban un clan. Varios clanes conformaron la tribu. Una pregunta de conocimiento general. ¿Y las tribus se llevaban bien entre ellas? Exacto. No se llevaban. Muy bien. ¿Cómo? Eran rivales. Eso hay que tenerlo en cuenta. Por eso digo, no eran pueblos, ni sociológicamente hablando, y menos pueblo de Dios. La gente se confunde cuando no estudia, se confunde y dice, no, es que eso era un pueblo de Dios. No. Y el peor detalle que les voy a contar ahora y que lo estudiamos el domingo pasado es aquí, ¿verdad? Y entonces Josué les dice, vaya, entonces, ¿qué vamos a hacer? Y entonces dice, entonces dijo Josué, le dijo al pueblo, no podréis servir a Jehová, porque Él es Dios santo, Dios único, exclusivo, no celoso. Eso no es correcto, esa traducción, porque Dios no se parece a los seres humanos. Ser celoso es ser inseguro, ser paranoico, ser egoísta. Y la palabra en hebreo no es celoso, es único. No sufrirá vuestra... Vaya. Porque Dios dice, porque Él es Dios santo, Dios único, no sufrirá vuestras rebeliones y vuestros pecados. En la Biblia está muy cargada de la idea de que uno puede hacer y deshacer y Dios siempre lo va a perdonar a uno. Eso no existe. Esas son interpretaciones actuales. Porque aquí también nos está diciendo
¿Qué pasó cuando conformaron un ídolo? ¿Qué les ocurrió a los que se metieron a hacer el ídolo en el desierto? Se olvidaron de Dios. ¿Y qué les pasó? ¿Cuál fue la consecuencia? Vale, de acuerdo. No crean de que Dios uno puede hacer, deshacer, ¿verdad? Insultar, lo que sea, porque siempre Dios lo va a perdonar. Eso es una interpretación. Eso no, aquí no aparece eso. Pero bien, más adelante dice, si dejareis a Jehová y sirviereis a dioses ajenos, Él se volverá y os hará mal y os consumirá después que os ha hecho bien. El pueblo entonces dijo Josué, estoy en el 21 del capítulo 24, no, sino que a Jehová serviremos. Y Josué respondió al pueblo, vosotros sois testigos contra vosotros mismos, de que habéis elegido a Jehová para servirle, no para servirse de Jehová, que es otra cosa distinta. Y ellos respondieron, testigos somos. Y Josué respondió al pueblo, vosotros, testigos somos, 23, quitad pues ahora los dioses ajenos que están entre vosotros, e inclinad vuestro corazón a Jehová, Dios de Israel. O sea que eran idólatras, ¿verdad? No todos, pero había muchos que sí. Vaya, ahora vamos al Salmo 24. Salmo 24. ¿Quién le gustaría leerlo, hermanos o hermanas? Si algún voluntario, si no, dedocráticamente. Salmo 24, por favor. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, porque él la fundó sobre los mares y la firmó sobre los ríos. ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. Tal es la generación de los que le buscan, de los que buscan su rostro, oh Dios de Jacob. Alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzaos vosotros, puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? Jehová, el fuerte y valiente, Jehová, el poderoso en batalla. Alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzaos vosotros, puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? Jehová de los ejércitos es el Rey de la Gloria. Gracias, hermano. Ha pasado entonces la historia y entonces dijéramos que... No, mejor no. Hay que usar la imaginación con esto. Dijéramos que aquí todo esto es Palestina, ¿verdad? Canaán, Palestina, todo esto. Aquí toda esta zona es Decápolis. Aquí está lo que Reina Valera dice el endemoniado gadareno, pero es Gereseno. Es esto, Decápolis. Entonces, aquí está Siria. En esta parte de aquí está Siria actualmente. Entonces esto es Canaán, Palestina. Entonces las 12 tribus están ubicadas de una manera determinada. Etcétera. Estas se suponen que son las 12 tribus. En ese entonces, los jueces
los jueces cumplen una función determinada. ¿De dónde es el inicio de los jueces? ¿Se acuerdan que lo vimos? ¿Se acuerdan de dónde vienen los jueces? Que no es una idea de Moisés, por ejemplo. Sí, de Jetro, ¿verdad? Cuando ven que Moisés se desgasta, no atiende al pueblo, entonces buscan gente que vaya a hacer. Estos se constituyen en jueces, los que aparecen ahí. Los jueces depende del tamaño de la tribu, así era el tamaño, el número de jueces que existían en cada una de las tribus. Los jueces tenían diferentes funciones. Principalmente, una de las funciones que tenían era dirimir, resolver, atender diferentes tipos de conflictos. Conflictos que en la actualidad pudiesen ser conflictos personales, familiares, pero también vecinales, en lo que ahora llamaríamos vecinal. Entonces vendrían siendo esto: los jueces no eran reyes, no eran príncipes, porque en esta época, ¿quién era el rey de aquí? De todas estas tribus, el rey era Dios, y únicamente Dios. Dios era el rey de ellos, y Dios era el soberano, absoluto, único rey de ellos. Por supuesto, aquí habían vecinos de pueblos que no eran judíos. Aquí también, todas estas zonas eran otras culturas. Eran otra cultura. Estos pueblos, países, culturas, tenían reyes, tenían monarquía, pero estos no. ¿Qué ocurría entonces? Hay que leer el libro de los jueces y se van a dar cuenta que es lo que hacían. Viene entonces uno de los pueblos estos, ¿verdad? Y quiere invadir aquí a esta tribu. La quiere invadir. Entonces estos decían, ¿verdad? Como no es contra nosotros, no hay problema. No, para eso eran los jueces. Entonces venían los jueces y daban alerta a todas las demás tribus y decían, nos están invadiendo los moabitas, ¿verdad? Llámese quien sea. Y entonces venían y decían, pues, entonces cada juez en sus tribus, con sus familias, con sus clanes, decía, todos los que tienen edad para combatir, todos los que saben manejar espada, todos los que saben esto, que están dispuestos a ir a la guerra, vámonos. Y entonces armaban el ejército y se iban a acuerpar a la tribu que iban a defender. Eso está ahí en la Biblia. Yo lo digo de esta manera, ¿verdad? Pero ahí hay capítulos y capítulos que reflejan eso. No tenían un ejército. Todas estas tribus, cada tribu no tenía ejército, no tenía ancianos. Los ancianos eran las personas que además de resguardar, de difundir la fe en Dios, también tenían una sabiduría popular, ¿verdad? Era la gente que se le consultaba también. Se le consultaba para mejorar las condiciones, para mejorar la espiritualidad de cada una de las tribus. Había eso. Entonces los jueces, ¿qué eran? Eran los que resolvían pleitos, los que resolvían conflictos. Eso eran los jueces. Yo tenía una bronca con el hermano Roger, entonces iba a buscar el juez. Y él nos ayudaba a resolver los conflictos. Bueno, eso es lo que hacía, en términos generales, ¿verdad? Hay cosas más particulares. Sin embargo,
Para la cuestión de las guerras también los jueces funcionaban para la convocatoria de sus clanes, de sus tribus, de sus familias. Así funcionaba la cosa. Entonces, ¿quién lo gobernaba? No había. No eran pueblo. No tenían presidente, no tenían rey, no tenían príncipes, reina, nada de eso, no había. ¿Por qué? ¿Quién los gobernaba? Dios los gobernaba. Ese era un consenso de las 12 tribus. ¿Quieren saber cómo están ubicadas las tribus? Ahí a veces hay algunas Biblias que están en la parte de atrás, en los mapas. Aparece eso. Pero no me voy a meter en eso, ¿verdad? Porque eso lo pueden ver después. Y también, para fines de espiritualidad, no es muy relevante eso. Saber dónde estaba ubicada la tribu de Benjamín con la otra tribu, no. Entonces, lo que sí es la organización. Había un conflicto, este tipo de conflicto ya no lo veían los jueces. ¿Por qué? Porque estos no iban a respetar estos pueblos, ¿no? Estos iban a conquistar, a matar. Entonces el rol del juez entonces es como no es gobernante ni gobernador, no es nada de eso, no es nada de eso. Quizás vendría siendo como la figura de las ADESCOS actualmente, las asociaciones de desarrollo comunal. Entonces, Asociación de Desarrollo Salvadoreño Comunitario, algo así se llama. Pero la figura, ¿verdad? Tal vez se parece a algo, pero nosotros no tenemos algo aquí. Como ya todos nacimos con un sistema determinado, ¿verdad? Pero bien. Esto lo vamos a ocupar más adelante. Quiero ver. Sí, a finales en septiembre. Esto. Acuérdense de esto porque no lo voy a tocar. Dios es el Rey. El Salmo 24 entonces dice así: de Jehová es la tierra y su plenitud. Estamos frente... ¿Cómo? El mundo y todo lo que en él habita. ¿De quién es? De Dios. Entonces, este no lo escribe David, ¿va? No todos los salmos lo escribe David. No todo el que dice ahí que lo escribió David fue de David. También hay que ver eso también en su momento determinado. Este salmo es un salmo de celebración, de alabanza, de adoración, de liturgia. Entonces, lo que está haciendo es primero reconociendo que el Dios en el que el salmista cree es el creador de lo que existe. Hay que acordarse que en esa época la gente creía de que la tierra era plana, que era lo que sostenía, porque el cielo no nos caía, porque habían pilares que detenían eso. Así era la visión de la vida en esa época, la visión del mundo, o la cosmovisión, dicen otros, ¿verdad? Esa era así. En 1592, los europeos tenían esa visión de que la tierra era plana. Colón, por ejemplo, el que vino aquí a fregar, Cristóbal Colón, creía que el horizonte, después del horizonte había un abismo, y que todo barco que fuera después del horizonte se iba a caer en un abismo que nadie conoce, hasta que le ocurrió a Magallanes un accidente. Y él Magallanes veía, de que el horizonte se iba alejando cada vez más. Exacto, y él creyó precisamente que era infinito. Y entonces él creyó que el mar era infinito y que el mar se movía. Claro, se mueve. El mar está vivo.
tiene vida. Ya vamos a hablar de, porque todo lo que ocurrió, por ejemplo, el viernes, ¿verdad? Todo el desastre, sí, sábado, no, viernes fue, ¿verdad? Ustedes piensan que fue por la cantidad de lluvia. No fue por la cantidad de agua. Fue todo el... ¿Cómo? Mejor no lo digo. Yo voy a tomar café mejor. Sí, ¿cómo? No, sí. Es por todo el deterioro del ecosistema. Hay una zona donde para mí fue impresionante de que hay uno de esos de motocicleta que anda en el repartidor, ¿va? Que hasta se fue nadando así para atrás, ¿no lo vieron? Uy, hay un delivery de que deja la moto ahí y se tira. Y nada así, ¿cómo sería eso de dorso? Dorso, ¿verdad? Y va nadando así, aquí en San Salvador. Es terrible, ¿verdad? En las zonas donde antes uno no creía que podía existir eso, por ejemplo en el Escalón. Pero cada año vamos a ir avanzando en el deterioro. ¿Cómo? Es porque mucho cemento hay, ¿verdad? Sí, sí, sí. Y hay una zona en la Tutunichapa que la gente que vivía en los primeros apartamentos tuvieron que irse con los vecinos del segundo nivel porque les faltó una cuarta para tocar el cielo, el agua. Al día siguiente, junto con la alcaldía, sacaron todo, ahí había lavadoras, cocinas, camas, todo a la basura, porque eso ya no se puede rescatar. Eso es producto de las personas individuales que botan basura y de las empresas que deterioran también el medio ambiente. ¿Quién deteriora más, una empresa o una persona? La empresa. No nos engañemos en eso, ¿verdad? Antes, por ejemplo, hace 50 años en este país, aquí en San Salvador, el río más emblemático en cuanto al deterioro, ¿cómo se llama aquí en San Salvador? El Acelhuate. El área, exacto. Ahí las empresas, cuestiones de diferentes textiles, lo que sea, ¿verdad? Vertían en el río todo eso. Ahí, ¿verdad? Tuvieron que escarbar, eso se llama dragar. Escarbar el río para que el agua se fuera más abajo, ¿verdad? Subieron los muros y toda esa cosa. Pero bien, según el salmista, de Jehová de Dios todo cuanto existe en la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Ahí van animales, personas, cosas, plantas, árboles, todo en cuanto a eso. El salmista tiene esa claridad, tiene esa convicción. No me van a responder, ¿verdad? Y nosotros, y ustedes, y yo, creemos lo mismo. O lo creemos imaginariamente, pero no lo asumimos éticamente, que sería la segunda pregunta, ¿verdad? O sea, sí, es verdad, es que Dios creó todo, pero pues sí, ¿verdad? Nos la dio a nosotros, ¿para qué? Para que la sojuzguemos, porque Reina Valera utiliza ese término. Ese término lo que significa es administrar. Uno administra lo que no es de uno. Vaya. La primera parte corresponde al versículo 1 y el versículo 2, porque Él la fundó sobre los mares y la afirmó sobre los ríos. Por eso dice el salmista, ¿verdad? De que de Dios es eso, porque Él la creó. Él nos la entregó para que nosotros la administráramos como seres humanos. Mire qué bonito. Solo El Salvador nos pasaría la factura. Si Dios quisiera, nos hace por malas administradores. Todos.
¿Cómo? ¿Qué? Sí. Vaya, vamos adelante porque ya... Entonces, la tierra y todo lo que habita en ella pertenecen a Dios. No es el propietario como las personas entienden pertenencia, ¿verdad? Dios no es el propietario de la creación. A Él le pertenece, pero no es el propietario. Propiedad es el problema que tenemos nosotros, porque el concepto de propiedad que tenemos no es bíblico, es de la sociedad. Es el que yo con lo que es mío hago lo que quiera. No. Por eso a veces, yo lo he escuchado, muchas veces hay mamás, este es mi hijo, ¿verdad? Y cuando la gente le dice, no, pero no le pegue de esa manera, que es mío, yo lo hago con lo que yo quiera. ¿Verdad? No. Ese es el concepto de propiedad. Si yo quiero, lo rompo, lo destruyo, lo cuido, pero depende de qué, del que me dé la gana. Ese no es el concepto bíblico. Primero, que la creación no es nuestra, es de Dios. Le pertenece a Dios. La tierra pertenece a Dios y todo lo que en ella hay, esto contribuye a que el salmista reconozca eso. Ahora depende de nosotros si reconocemos realmente eso. Reconocer eso es una actitud ética, o sea, práctica, pues. Y por lo tanto, solamente eso constituye para el salmista una razón para la cual dar alabanza, celebrar a Dios. La segunda parte viene del Salmo 3 al 6, que dice, ¿quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? Ahora, ¿quién subirá al monte de Dios? ¿Quién subirá al monte de Dios? En otras palabras, ¿quién será tan solvente para tener esa facultad de llegar a donde Dios está? ¿A dónde Dios está? En la presencia de Él, quiere decir eso. El salmista entonces responde a la pregunta que se hace en el versículo 3. Responde, el de manos limpias, el de corazón puro, que no ha entregado su alma a la vanidad, ni ha jurado falsamente. Ese es un test para nosotros, ¿verdad? Somos así, no me respondan, ¿verdad? Somos así. ¿Cómo que queremos estar en la presencia de Dios si no somos así? No lo digo a ustedes, sino en términos generales. ¿Cómo? Por eso les dije, ¿verdad? Dios ni es amuleto, ni es accesorio, ni es adorno. Ya más adelante, en versículo 6 dice, o sea, los que buscan a Dios son estos, los de limpio de manos, corazón puro, los que nunca han elevado, o sea, entregado su alma a la vanidad, ni han jurado falsamente. Ya no tengo tiempo para que me respondan esta pregunta, ¿verdad? ¿Cómo interpretan esto? El de corazón, manos limpias, corazón puro, que no ha elevado. Eso de elevar significa entregado su alma a la vanidad, ni ha jurado falsamente. ¿Cómo lo interpretan esto? ¿Quién es esa persona que tiene esas características? Eso le queda a ustedes. La tercera parte viene del versículo 7 al 10. ¿De qué puertas habla el salmista? Porque dice, alzado puertas vuestras cabezas. ¿Tienen cabeza las puertas? ¿Verdad? ¿De qué puertas hablan? Bueno, una posibilidad es que habla las puertas del templo y las puertas de la muralla de Jerusalén, ¿verdad?
¿Cómo? Exactamente. Muy bien, muy bien. Porque ahí se conjuga la razón con, porque ellos me están diciendo el entendimiento y el corazón. O sea, todo lo que es el ser humano. Uno no entra en el reino de Dios por... ¿Cómo? Sí, no, y no entra al reino de Dios si no va con la razón, pero también con todo lo que uno es, con los sentimientos, las emociones, etcétera, etcétera. Puertas del templo y la ciudad de Jerusalén, ¿verdad? Fíjense que posiblemente, ¿verdad? Aquí hago esto entre comillas. Si se refiere también a las puertas del templo y a las puertas de Jerusalén, ¿verdad? Esa pregunta entonces, si esa sería la línea de interpretación, sería de, no estaba Dios ahí, ¿verdad? Y por eso dice que hay que abrirla. O sea, para dejar entrar a Dios. Lo mismo podemos utilizar por los aportes de los hermanos. Si en nuestro corazón o en nuestra mente, en nuestra razón y sentimiento no está Dios, hay que dejarlo entrar. Porque uno no entra al reino de Dios si Dios no está dentro de uno. Aquí hay una clara también alabanza a Dios como Rey. El salmista del 24 lo que está haciendo es que diciendo Dios es Rey. ¿Por qué? Porque Él fue el creador de todo lo que vemos, lo que existe, pero también todo lo que en Él habita. Ahora quiero que vayamos al 47, por favor. Salmo 47. ¿Le gustaría a alguien leerlo, por favor? Salmo 47 dice: pueblos todos, batid las manos, aclamad a Dios con voz de júbilo, porque Jehová el Altísimo es temible, Rey grande sobre toda la tierra. Él someterá a los pueblos debajo de nosotros y a las naciones debajo de nuestros pies. Él nos elegirán nuestras heredades, la hermosura de Jacob, el cual amó. Subió Dios con júbilo, Jehová con sonido de trompeta. Cantad a Dios, cantad, cantad a nuestro Rey, cantad, porque Dios es el Rey de toda la tierra. Cantad con inteligencia. Reinó Dios sobre las naciones, se sentó Dios sobre su santo trono. Los príncipes de los pueblos se reunieron como pueblo del Dios de Abraham. Gracias. Porque de Dios son los escudos de la tierra, Él es muy exaltado. Muy bien, gracias. Este es otro salmo también en la misma línea de adoración, de celebración, ¿verdad? Se celebra porque se cree. Si uno no cree, no debería de celebrar, porque la celebración es producto, es fruto de la fe. Este Salmo 47 también va en esa línea litúrgica de celebración. Inicia con un llamado no solo a Israel, pueblos todos los pueblos. Batid las manos, aclamad a Dios con voz de júbilo, porque Jehová, el Altísimo, es temible, Rey grande sobre toda la tierra. Hay que entender también que para ellos, para esto, Dios no solo es Dios Rey de aquí, sino que de todo el mundo que ellos conocían. En esa época,
ellos no sabían de la existencia de Acab, ¿verdad? Ellos no sabían nada de eso. Incluso a finales del primer siglo, no sabían eso. Ellos conocían, por eso es que hablamos en esos términos del mundo conocido. ¿Conocido por quién? Por ellos. Pero eso no significaba que en el resto del planeta no estaba ocurriendo la vida. Sí estaba ocurriendo la vida. Eso sí. Entonces, pero en la creencia de los hebreos, de estos integrantes de las 12 tribus, Dios es rey por cuanto Dios crea todo el planeta. No el planeta, todo el mundo conocido para ellos. Y entonces, por eso es que para ellos Dios es altísimo, terrible, rey grande sobre toda la tierra. Pero el llamado es a los demás pueblos. Ellos sabían que existía aquí pueblos, sabía que existía aquí Egipto con otros pueblos también, ¿verdad? Sabían de la existencia de parte de África. Eso sí, ¿por qué? Porque los romanos ya habían conquistado parte de África. También los romanos llegaron a Inglaterra. Entonces sabían eso, conocían eso. En este momento quizás no, pero en el Nuevo Testamento sí, ya sabían de la existencia de eso. Según ellos, Dios es el creador de todo cuanto existe, Dios es el Dios de ellos, Dios es el rey no solo de Israel, sino también de la tierra. El salmista en el versículo 3 y 4 hay como un cambio, porque al principio hay todo un llamado a la adoración. Uno se adora no al que tiene miedo, realmente. Hablando en términos bíblicos, adoración. Los reyes en la Edad Media, por supuesto, los reyes decían que todo el mundo, pues así hay uno, todo el mundo lo hacía, pero por miedo. Este tipo de adoración no es así. El tipo de alabanza, de celebración, de adoración, no es por el temor a Dios. El temor en el sentido de respeto, sí, pero el temor en el sentido de miedo, no. En eso sí no. El salmista entonces cambia, hace un giro de interpretación en el versículo 3, cuando dice, Él someterá a los pueblos debajo de nosotros, y le sale el espíritu nacionalista al salmista, ¿verdad? Hay un giro, porque al principio, versículo 1 y 2, llama a todos los pueblos a unirse en celebración de Dios, de reconocer a Dios como tal. Pero después sale el salmista en el versículo 3 y 4, hay un cambio y dice, háganlo porque entonces Él va a someterlos debajo de nosotros. Y eso es lo interesante aquí. En un dado caso, si Dios sometiera a eso, lo sometería a Él. Porque Él es el rey. Él es Dios. No estos son los reyes. De nadie. 3 y 4. Pero en el 5, subió Dios con júbilo, Jehová con sonido de trompeta. Aquí retoma lo que dejó en el versículo 1 y 2, el salmista. Vuelve otra vez a la línea esta de adoración, de liturgia, de alabanza. Entonces se canta y se celebra. ¿Con qué? Con instrumentos, pues. ¿Cuáles instrumentos? Lo que habían. Trompeta, ¿verdad? Jehová, dice, subió Dios con júbilo, Jehová con sonido de trompeta. Entonces, la celebración es la que se hace así. Cantad a Dios, cantad a nuestro Rey, cantad. Eso no hay que perderlo, ¿verdad? Ya pasó bastante tiempo de los jueces, de la época de los jueces todavía existen, yo me refiero al libro. Pero entonces, según el salmista, todavía esta gente de las 12 tribus reconocen a Dios como su rey, su único rey y Dios.
Este rey, este Dios, además de ser Dios, es rey. Y los demás pueblos no tienen eso. No tienen eso. Los egipcios tenían dioses y para ellos su faraón también era como un dios, pero no era el único. Pero los fenicios y los de Mesopotamia, todos estos, una cosa era el dios, y fíjense cómo es la cosa, ¿verdad? Los dioses paganos elegían a los reyes para que el rey gobernara a esos pueblos. Eso era lo de del paganismo. Los dioses paganos elegían rey y este rey gobernaba a los pueblos paganos. Eso era lo que ocurría aquí, pero esto no es lo que ocurre aquí, porque el pacto que se da en los 10 mandamientos y luego con Josué es un diálogo, es un convenio, es un pacto que se da entre Dios, convocado por Dios. Por eso es que a veces la gente dice ahora, es que voy a hacer un pacto con Dios. En la Biblia siempre Dios es el que toma la iniciativa de los pactos, no es la gente. ¿Y qué vas a negociar con Dios? ¿Qué vas a negociar? ¿Que le vas a alabar? ¿Es eso lo que le vas a dar a Dios? Por favor, va. Negocias con iguales. Lo que hace Dios es bajarse. Y eso no lo hemos aprendido los seres humanos. Solo algunos sí, ¿verdad? Pero no todos. Imagínense que en Apocalipsis hay un texto donde dice que la nueva Jerusalén va descendiendo. Y hay ciertas iglesias que lo que más quieren es irse. Jesús es la encarnación, es Dios, deja esto y se viene a la tierra con Jesús y se hace un ser humano para comunicarse mejor con los seres humanos, porque la religión judía fracasó. No cumplió lo que tenía que cumplir. Hay que aprender de la historia. Lo mismo le puede ocurrir a la iglesia. Si la iglesia no funciona, usted piensa que Dios se va a detener. No se detiene, ¿verdad? Lo que pasa es que el tiempo para Dios no es nuestro tiempo, ¿verdad? Nosotros lo cuantificamos, etcétera, etcétera. Entonces, negociar con iguales. Uno le puede pedir a Dios, le puede suplicar a Dios, le puede solicitar a Dios, pero uno no puede negociar con Dios. No puede, pues. Por eso es que esto de los 10 mandamientos no es negociable. Lo que nos da chance a todos, porque hasta en la actualidad, si queremos entrarle, ¿verdad? Si decís sí, te comprometes con Dios. Y a veces hay gente que dice, no, pero es que Dios cumple sus promesas. Esa es terapia, ¿verdad? ¿Has visto que Dios no cumple las promesas? Yo nunca he visto eso. No, nunca he leído eso, de que Dios no haya cumplido. Entonces, ¿por qué uno le plantea como que si Dios es el incumplidor de promesas? Lo que pasa es que uno no está seguro en lo que cree. O en qué Dios hemos creído, por ejemplo. En el que va a dar cosas.
Los versículos del 5 al final retoma la idea de la liturgia en el Salmo. Versículo 7, porque Dios es el Rey de toda la tierra, cantad con inteligencia. Reino de Dios sobre las naciones, se sentó Dios sobre su santo trono. Los príncipes de los pueblos se reunieron como pueblo del Dios de Abraham. Del Dios de Abraham, y porque de Dios son los escudos de la tierra, Él es muy exaltado. Esa visión final es una visión más escatológica, más de anhelo, ¿verdad? De proyección. No es algo que ocurrió, no ha ocurrido eso, pues. Ni en esa época ni ahora. Ahora menos todavía. Van a encontrar ustedes a los presidentes arrodillados y alabando a Dios. Ahora. No, ¿verdad? Lo que más llega es hacerle culto a los presidentes. Entonces, y lo peor es que a veces hay gente que se desvive por presidentes que hasta rechazan a Dios y lo sustituyen por Dios. En este sentido, hermanos y hermanas, quiero invitarles que la tarea para el próximo domingo es Salmo 97. Y 98. Ya están entonces los encuentros que hace Dios con la gente que sale de Egipto, la gente antes de entrar a Canaán. Por una parte Moisés, por el otro Josué, antes de entrar acá y posicionarse por esto, ¿verdad? Ellos toman la decisión de servir a Dios, no de servirse de Dios. La actitud es diferente, es distinta. Lo que nos han enseñado es lo segundo, servirnos de Dios. No es eso. Bíblicamente no es sostenible eso. Este es un texto en Josué. Obedecen a Dios. ¿Por qué hay que obedecer a Dios? Para que me bendiga. O por amor. Por gratitud. La respuesta a esa pregunta determina dónde está uno. En qué Dios cree uno. Oremos para terminar, hermanos. Querido Dios, te damos las gracias porque eres el creador en cuanto existe en este planeta que es bueno. Queremos suplicarte que nos ayudes a ser consecuente con nuestra fe, a escudriñar tu palabra y a responderte solo a ti de la vida que llevamos. Bendícenos, Señor. Amén.